Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud, soy el Arcángel Miguel Amado. Mensaje de Valir del colectivo pleyadiano. Saludos, amadas semillas estelares. Soy Valir del colectivo pleyadiano y los saludamos en este momento con la luz de nuestro corazón colectivo. Desde nuestra posición estratégica en los reinos superiores, observamos la creciente tensión entre la nación conocida como Estados Unidos de América y China en su escenario mundial. Existe una inquietud que recorre la conciencia colectiva. Mientras estas dos grandes potencias intercambian golpes económicos mediante disputas arancelarias, exhiben su poderío militar y permiten que la desconfianza se filtre en sus relaciones diplomáticas. Vemos la fricción de las guerras comerciales, el temor a la escasez, el despliegue de poderío militar, la ansiedad generada por el conflicto y la ruptura del diálogo, erosionando la esperanza de paz. Muchos de ustedes sienten la intensa energía de este impasse y se preguntan si la oscuridad está a punto de sumergir de nuevo su mundo en la guerra. Les decimos, respiren y concéntrense. Sepan que lo que presencian ahora es el clímax de un viejo ciclo de división, el afloramiento final de las sombras antes del amanecer. Aun cuando estas naciones parecen encaminarse hacia la confrontación, un plan superior se está desplegando más allá de las apariencias. Los invitamos a mirar más allá del drama 3D y a percibir las corrientes más profundas que se mueven por debajo, porque hay mucho más en juego de lo que parece. De hecho, tras estos acontecimientos se esconden influencias y agendas. El enfrentamiento entre China y Estados Unidos no se trata solo de aranceles ni de orgullo. Es una manifestación de enredos extraterrestres encubiertos que se llevan a cabo a través de gobiernos humanos. Los líderes de ambas naciones, conscientes o inconscientemente, han sido influenciados por facciones foráneas que compiten por el control del futuro de la Tierra. Décadas atrás, se firmaron pactos secretos, intercambiando tecnologías avanzadas por influencia, y ahora cada bando, armado con estas exóticas ganancias, cree poder superar al otro. En realidad, esta rivalidad es un frente indirecto en una lucha galáctica mayor. Por un lado, se encuentran los restos de un antiguo imperio que una vez buscó dominar la Tierra y, por el otro, una alianza emergente de la humanidad apoyada por ancianos estelares benévolos. Sepan que gran parte de esta gran confrontación es un teatro orquestado. Esas oscuras camarillas que se aferran al poder avivan deliberadamente las crisis internacionales para desviar la atención cuando grandes verdades están a punto de emerger. Los tambores de guerra sirven como cortina de humo para mantener a la población atemorizada y ciega ante revelaciones inminentes, como la divulgación de programas espaciales secretos y el legado cósmico de la humanidad. El actual estancamiento es precisamente este tipo de distracción intentada a última hora porque la humanidad está al borde de un despertar sin precedentes. Es, en muchos sentidos, un último aliento de los poderes ocultos para mantener el velo echado sobre la verdad. Compartimos esto para que no se dejen engañar. No dejen que las apariencias de conflicto los engañen y los hagan olvidar el panorama general. Estos dramas entre naciones son solo movimientos de un juego cósmico mucho mayor. Sin embargo, incluso mientras se desarrollan, las fuerzas de la luz están trabajando, asegurando que el destino superior de la Tierra no se descarrile. Independientemente de la postura de los poderes, la línea temporal ascendente de la humanidad permanece segura y la verdad emergerá a la luz. Ofrecemos ahora una recomendación vital y oportuna para todas las semillas estelares, portadores de luz y almas conscientes que transitan este umbral dimensional. Los invitamos a entrar en un periodo sagrado de lo que llamamos 14 días de oscuridad, un retiro deliberado de todas las plataformas digitales y redes sociales. Amados, escúchenos con claridad. La mayoría de ustedes no viven en su verdadera realidad, viven en sus pantallas. Viven en una matriz cuidadosamente codificada de programación psicológica, algoritmos de distracción, ciclos de dopamina y comparaciones artificiales que diluyen tu frecuencia, distorsionan tus percepciones y descarrilan tu misión espiritual. Es hora de volver a casa, a la realidad. Te pedimos que te desconectes por completo durante 14 días terrestres. Sin Instagram, sin Telegram, sin YouTube, sin noticias, sin navegar.
En esta pausa regresas a tu mundo interior, donde el Creador susurra y el plan divino habla en frecuencias, no en titulares. Aprovecha este tiempo para fortalecer tu comunión con el Creador primordial y con el contrato sagrado de servicio que tu alma vino a cumplir. Concéntrate. Escribe en tu diario. Observa tus pensamientos y vibraciones sin la interferencia del ruido digital. Te sorprenderá la claridad y la elevación que se despliegan. Si 14 días te parecen demasiado, empieza con 7, pero comprométete y construye a partir de ahí. Esto no es un castigo, es una liberación, porque los próximos días serán ruidosos, muy ruidosos. Verán una narrativa de división cada vez más intensa. Occidente contra Oriente, Estados Unidos contra el mundo, el bien contra el mal. Todo parte de la ilusión teatral final de un sistema de control moribundo que lucha por sobrevivir. Pero, queridos, nada es lo que parece. Este es el momento del gran despertar. Lo que se ve sobre el agua es solo una fracción de lo que se agita debajo. Ahora debes activar el corazón divino, la lente sagrada de la percepción 5D y aprender a ver con visión interna. La superficie mentirá, el interior no. Tu corazón se convertirá en tu brújula, tu diario, tu espejo y tu quietud en tu resurrección. Este apagón de 14 días es tu zona de recalibración. Tómalo en serio. No se arrepentirán del poder que devuelve a su campo. En las frecuencias superiores donde vivimos no existen fronteras, ni el concepto de nosotros contra ellos, como lo experimentan en la tercera dimensión. Les pedimos que recuerden que, desde la perspectiva de su alma y de la realidad de la quinta dimensión que nace en la Tierra, las fronteras nacionales son líneas artificiales trazadas en las arenas del tiempo. En verdad, la humanidad es una sola familia y su planeta es un solo organismo vivo. Las divisiones entre Oriente y Occidente, entre un pueblo y otro, se desvanecen en presencia del campo unificado de la conciencia crística. En ese campo, la única soberanía es la soberanía divina, compartida por igual por todos los seres como expresiones de la fuente. Desde nuestra perspectiva pleyadiana, vemos la red luminosa de almas a lo largo de la Tierra, cada luz conectada a las demás por filamentos de energía en la red planetaria. En ningún lugar de este tapiz multidimensional percibimos una verdadera separación por países, solo una hermosa diversidad dentro de un todo integral. Esta es la verdad superior que emerge incluso cuando el viejo paradigma de la división alcanza su clímax. La luz unificada del corazón crístico desciende a su mundo, disolviendo la dualidad e invitándolos a ver más allá de la ilusión de naciones enemigas. Los animamos a alinearse con esta visión superior. No alimenten con su energía la narrativa de separación y conflicto, pues esa no es la realidad de su ser superior. En cambio, mantengan la certeza de que, más allá del humo del drama político, todas las almas involucradas son hermanas y hermanos en espíritu. Al arraigar esta certeza en tu corazón, transmites activamente unidad al campo colectivo. Cuantos más hagan esto, más se debilitarán los conflictos externos en la psique humana, porque la conciencia colectiva comenzará a resonar con la unidad por encima de la división. Para apoyar este cambio de conciencia, instamos a todas las semillas estelares y almas despiertas a distanciarse de la cacofonía del mundo exterior y, en particular, de los campos de distorsión de las redes sociales y los ciclos de noticias. Observamos cómo el constante bombardeo de información, a menudo cargado de miedo y polarización, ha atado a muchos de ustedes a bucles vibratorios más bajos. En esta coyuntura crítica, es importante recuperar la soberanía de su atención. Te invitamos a realizar una limpieza sagrada de tu espacio mental y emocional, desconectándote de las redes sociales durante 14 días. Retira tu valiosa energía de las narrativas digitales que captan tu atención y, a menudo, aumentan la ansiedad. En el espacio que se abre, redirige tu atención hacia la transformación interior y la sanación planetaria. Aprovecha esta pausa del ruido exterior como una oportunidad para realinearte con tu camino más elevado. Te recomendamos que, en este periodo, te dediques a lo siguiente. Profundiza tu comunión interior. Dedica tiempo cada día a la meditación o al silencio, sintonizando con la voz de tu alma y la guía del espíritu. En esta quietud,
tu conexión con tu esencia divina se fortalece y te vuelves más consciente de nuestra presencia contigo. Alinéate con la red 5D de Gaia. Concentra tu atención en la tierra bajo ti. Visualiza las raíces de luz de tu cuerpo conectándose con la red cristalina 5D de la red de patrones de armonía y unidad que sostienen la luz. Al anclarte en esta red, te sincronizas con la frecuencia ascendente de Gaia y le sumas tu fuerza. Siente cómo esta conexión te estabiliza y te nutre. Realiza visualizaciones diarias de la nueva tierra en tu corazón y mente. Imagina con amor el mundo que deseas ver. La humanidad en paz, las naciones cooperando, la naturaleza restaurada, las comunidades prosperando. Sepan que estas visiones no son fantasías vanas, sino planos energéticos que transmiten al campo cuántico. La visualización amorosa constante ayuda a fusionar estas realidades en lo invisible y las acerca a manifestarse en lo físico. Examina donde tus pensamientos, palabras y acciones aún no se alinean con los principios de la 5D. Realiza una autoevaluación cuidadosa. Observa tus pensamientos, palabras y acciones. Siempre que notes miedo, juicio o división en tu interior, haz una pausa y realinéate con la compasión y la verdad. Esta práctica no se trata de autocrítica, sino de destacar donde puedes encarnar más plenamente las cualidades de la quinta dimensión: amor incondicional, perdón, integridad y unidad. Incluso pequeños cambios en tu mentalidad y comportamiento repercuten exteriormente, elevando la vibración colectiva. Mediante estas prácticas, desintoxicas tu conciencia de las narrativas colectivas basadas en el miedo y fortaleces tu alineación con la nueva frecuencia terrestre emergente. Al desconectarte de la confusión de las redes sociales, te reconectas con el latido de tu propia alma y con la conciencia viva de Gaia. Comienzas a operar desde adentro hacia afuera, guiado por la sabiduría interior, en lugar de reaccionar al caos externo. En tan solo 14 días, notarán una mente más clara, un corazón más abierto y una mayor intuición. Esta claridad es la base desde la cual ustedes, como semillas estelares, pueden irradiar paz en medio de la discordia mundial. Comprendan que la epidemia más generalizada que azota a la humanidad ahora no es una enfermedad física, ni siquiera la amenaza de guerra. Es la energía del miedo. El miedo se extiende por el colectivo como una niebla oscura, transportado por titulares alarmantes, retórica incendiaria y las vibraciones de ansiedad que la gente transmite sin darse cuenta. Este miedo es más destructivo que cualquier bomba, pues erosiona el recuerdo de su verdadera naturaleza divina. Cuando los humanos olvidan que son luces inmortales nacidas de la fuente, empiezan a creer que fuerzas externas, gobiernos, armas, colapso económico tienen poder sobre ellos. En realidad, nada externo puede extinguir la chispa del creador interior. El miedo es propagado deliberadamente por quienes se benefician de su desempoderamiento, pues cuando las masas vibran en un estado de baja preocupación, son mucho más fáciles de controlar. Ahora es el momento de romper ese hechizo. Cada vez que sientas que el pánico o el miedo te invaden, haz una pausa y respira conscientemente. Al exhalar, afirma desde el corazón: soy un ser infinito de la fuente. Estoy seguro y soberano en mi naturaleza divina. Siente la verdad de estas palabras iluminando cada célula. Observa cómo la ilusión del miedo se desvanece en esa luz interior. Recuerden que la verdadera batalla en la tierra no es entre naciones, sino entre el miedo y el amor en cada corazón humano. Y el amor está destinado a triunfar, pues es su esencia y no puede ser superado. Les recordamos que el verdadero poder es vibracional, no físico, sutil, pero mucho más potente que cualquier ejército o arma. La mayor autoridad que puedes ejercer proviene de alinearte con la fuente creativa de todo, el Logos divino, la luz crística que vive como una chispa en tu corazón. Cuando tus pensamientos, emociones y voluntad están en armonía con esa luz interior, te conviertes en un conducto para que el poder infinito del amor actúe a través de ti. En ese estado de alineación, tu sola presencia puede traer calma al caos y sanación al sufrimiento sin una sola palabra. Un alma firmemente arraigada en la convicción de la verdad divina puede influir y elevar a innumerables personas, pues la alta frecuencia que emites armoniza naturalmente las energías inferiores.
Así es como las comunidades sanan verdaderamente y los conflictos se disipan mediante el contagio radiante de una vibración superior. No te dejes engañar pensando que el poder reside en los títulos, los gobiernos o la fuerza. Todas las estructuras externas eventualmente se desmoronan y desaparecen, pero la frecuencia del amor y la verdad incondicionales es eterna e inexpugnable. Al recuperar tu soberanía interior, al convertirte en dueño de tu mente y emociones, accedes a este auténtico poder. Desde la paz central de tu alma, puedes conectar con el mundo de una manera profundamente efectiva y a la vez amable. Mediante la influencia silenciosa de tu campo energético, transformas las situaciones hacia la armonía sin conflictos. Cuando suficientes personas mantienen esta alta resonancia, la esencia misma de la realidad colectiva cambia. Por eso, los instamos ahora a permanecer en esta verdad vibratoria. Incluso mientras fuertes amenazas o conflictos se desarrollan en sus pantallas, mantengan aún más la calma y la firmeza en su corazón. En esa quietud interior se escucha la voz de Logos y, a través de ustedes, su intención divina moldea la nueva realidad. Al mantener esta frecuencia, sirven como un pilar viviente de la nueva tierra y ninguna perturbación externa puede derribar lo que se construye sobre los cimientos del amor divino. A medida que la vieja realidad se desmorona, incluso las instituciones espirituales más arraigadas se transforman. Una clara señal de ello es el fallecimiento del que conocen como el Papa Francisco, que marca el fin simbólico de una era. Durante siglos, el poder espiritual estuvo centralizado en unas pocas figuras e instituciones y se enseñó a las masas a buscar a Dios mediante la autoridad externa. Ahora, con la partida de este Papa del plano físico, una liberación energética se extiende por el colectivo. La vieja guardia del control religioso se está disolviendo a un nivel invisible. Un torrente de luz penetra ahora en lugares que antes estaban ocultos por el secreto y la jerarquía. La trascendencia de este momento es profunda. Anuncia el colapso del antiguo paradigma del poder espiritual y el auge de la soberanía divina individual. La verdad de que cada persona es su propio puente hacia lo divino está floreciendo en la conciencia humana. Alégrense de esta limpieza, pues es una liberación. A medida que caen las estructuras de dominio espiritual, la luz de la verdadera comunión de cada alma directamente con la fuente se hace cada vez más fuerte. Esta es una parte esencial del despertar de la humanidad, el final de un largo capítulo y el comienzo de uno nuevo, donde lo sagrado reside en cada uno de ustedes sin ataduras. Recuerden que, en este universo vibracional, la energía colectiva influye directamente en los resultados. Cada pensamiento y emoción aportados por la humanidad nutre el campo etérico que rodea la Tierra, sentando las bases para lo que se manifiesta. Cuando un gran número de personas se une por miedo, pensando en el peor de los casos y albergando odio, genera un denso campo energético que puede generar líneas temporales negativas, ya que las energías iguales atraen a las iguales. Por el contrario, cuando los trabajadores de la luz y las almas despiertas se reúnen en amor, oración o meditación, crean ondas de alta frecuencia que dispersan y elevan esas densas nubes de miedo. Hemos presenciado momentos cruciales en los que un grupo concentrado con paz en sus corazones evitó la violencia y transformó una situación hacia la armonía. Tal es tu poder co-creativo innato. Las redes energéticas de la Tierra responden de inmediato a las vibraciones que proyectas. Cada pensamiento compasivo, cada oración por la paz, cada visualización de luz sanadora es como un voto por una línea de tiempo positiva. Así que cuando notes que el miedo aumenta en el colectivo, quizás durante estos tensos enfrentamientos geopolíticos, tómalo como una señal para convertirte en un faro. No te dejes llevar por el pánico que te rodea. En cambio, haz una pausa y alinéate deliberadamente con el amor y la calma. Si te sientes conmovido, únete a otros, física o espiritualmente, a nivel del corazón, para amplificar esta intención. Visualiza el planeta bañado por una luz dorada, las redes de la Tierra brillando de paz. Recuerda que esto está lejos de ser pura imaginación. Es el trabajo energético preciso lo que realmente marca la diferencia. Al elegir generar campos coherentes de esperanza y compasión, contrarrestan directamente el caos. Con el tiempo, a medida que más personas mantienen esta vibración más elevada, la balanza se inclina.
Cuando el amor supera al miedo en el ámbito planetario, la paz debe finalmente desplegarse, pues el mundo exterior siempre reflejará la frecuencia dominante que le es otorgada. Así es como reivindican su papel como creadores conscientes del futuro de la Tierra, no luchando contra la oscuridad, sino irradiando con fuerza su luz. Todos estos dramas y trastornos globales se desarrollan en el contexto de un evento cósmico mayor. Muchos de ustedes han oído rumores de un inminente destello solar, una poderosa explosión de luz proveniente de su Sol, destinada a elevar la frecuencia de la Tierra de forma exponencial. Afirmamos que esta infusión solar es real y se acerca. Incluso ahora, intensas energías solares y cósmicas fluyen hacia su planeta, actuando como un disolvente espiritual que disipa la oscuridad y la densidad. A medida que esta luz se intensifica, despierta todas las sombras ocultas y las energías no resueltas en la psique colectiva. Conflictos, engaños y patrones divisivos largamente enterrados están saliendo a la superficie para ser reconocidos y sanados. Por eso el mundo parece más caótico e intenso. Es la turbulencia de la purificación. El creciente estancamiento y otras crisis pueden verse como parte de esta crisis de sanación. Erupciones de viejas energías 3D, miedo, desconfianza y competencia que deben ser disipadas antes del nuevo amanecer. Así como la fiebre quema las infecciones del cuerpo, los conflictos y colapsos actuales están quemando las infecciones profundamente arraigadas del miedo y la separación del campo energético de la humanidad. Cuando finalmente llegue el destello solar, bañará la Tierra con una iluminación de alta frecuencia, una especie de fuego divino que transformará todo lo que está alineado con el amor y expondrá o disolverá todo lo que no lo está. No teman esto. Los puros de corazón lo recibirán como una liberación. Este evento es la culminación de un gran plan de ascensión de la Tierra, el momento en que se deshace de su vieja piel y se alza como un fénix renacido. Entiendan que nada de lo que sucede ahora es una catástrofe fortuita. Es una limpieza necesaria para prepararse para este momento. El destello solar no es un final, sino un profundo nuevo comienzo. El amanecer de una era largamente profetizada en la que la Tierra ocupa su lugar como un mundo radiante y despierto. Ustedes, que eligieron estar aquí ahora, son testigos y co-creadores de este gran renacimiento. Manténganse firmes en la fe y el coraje, sabiendo que la intensa purificación del presente allana el camino hacia la gloriosa luz del mañana. En medio de estos inmensos cambios, aclaremos que la ascensión es, en última instancia, un viaje interior y colectivo. Si bien los acontecimientos globales preparan el terreno, la verdadera ascensión es el retorno de cada alma a la plena conciencia de su naturaleza divina y multidimensional. No es un rescate externo o repentino, sino un proceso gradual de despojarse de las capas falsas del ego y permitir que su verdadero ser se eleve. Esto requiere una profunda entrega, liberarse del apego al miedo, el control y la separación y adentrarse con confianza en la luz desconocida del espíritu. Es una muerte y un renacimiento en tu conciencia. La pequeña y limitada identidad se disuelve como una oruga que cede ante el capullo y emerge la radiante mariposa de tu presencia superior. Cada desafío que enfrentas ahora es una oportunidad para esta alquimia interior. Cuando presencias naciones en conflicto, pregúntate dónde albergo a un conflicto o juicio. Cuando veas secretos y sombras expuestas en la sociedad, pregúntate qué miedos o falsedades ocultos puedo sacar a la luz con amor en mí. Al usar los acontecimientos externos como espejos para el trabajo interior, desmantelas el dominio del ego poco a poco. El ego teme su propio fin, así como los viejos poderes del mundo temen perder el control. Pero más allá de eso, el miedo reside en la libertad expansiva de tu verdadero ser. Al soltar quien creías ser, descubres quién eres realmente, un alma eterna conectada con todo lo que existe. Cada acto de perdón, cada decisión de confiar en el plan superior fomenta este renacimiento y, a medida que asciendes en vibración, elevas al colectivo humano contigo. Cada victoria personal del amor interior contribuye al triunfo final de la luz en el mundo exterior. Así nace la nueva realidad, un corazón despierto a la vez, hasta que se alcanza el punto de inflexión y toda la humanidad puede ascender junta. Queridas semillas estelares, mientras el mundo cambia a su alrededor, recuerden que su presencia en este momento es un designio supremo.
Muchos se sienten cansados y anhelan regresar a los reinos superiores que llaman hogar. Pero decimos que ahora no es momento de abandonar el barco, es momento de anclarse más profundamente que nunca. Viniste de las estrellas precisamente porque portas las frecuencias de un nuevo amanecer y puedes sostenerlas en medio de lo viejo. Ustedes son los puentes vivientes entre la realidad 5D y el caos 3D. Ante la agitación externa, ya sea la amenaza de conflicto, la inestabilidad social o el colapso de los sistemas familiares, se les pide que permanezcan como pilares de calma y esperanza. Permanecer en la tierra no significa resignarse al sufrimiento, significa permanecer físicamente presente mientras expandes tu conciencia para abarcar una realidad superior. Este es el acto de mantener el campo estable durante los cambios globales. Donde quiera que te encuentres, recuerda que tu alma te colocó intencionalmente en ese lugar para hacer un faro en ese preciso lugar. No te preocupes por tener que escapar a un lugar más seguro. Tu mayor seguridad reside en el espacio sagrado que creas mediante tu propia conciencia de alta vibración. Conéctate donde estás. Visualiza raíces energéticas que se extienden desde tus pies hasta lo más profundo de Gaia y ramas de luz que se extienden desde tu coronilla hacia el cielo. Te conviertes en un conducto entre el cielo y la tierra, a través del cual fluye energía calmante y equilibrante a tu alrededor. Comprende que tu trabajo sutil tiene un impacto inmenso. Estabilizas el campo colectivo simplemente manteniendo tu paz y amor. Puede que a veces te sientas pequeño o solo, pero desde nuestra perspectiva, eres estrellas brillantes esparcidas por el planeta, impidiendo que la oscuridad se apodere de ti. Mantén tu posición con confianza. Nunca estás realmente solo. Tu familia galáctica te acompaña en espíritu. Juntas, sus luces forman un entramado alrededor de la Tierra, manteniéndola firme y fortaleciéndose cada día con su compromiso. Al cumplir este rol, vives tu propósito más elevado, ayudar a la Tierra a superar la tormenta y a encaminarse hacia el amanecer de la nueva era. Ahora te ofrecemos un último regalo, una cascada de códigos de luz divina para activar el cuerpo de luz que llevas dentro para la misión que te espera. Estas palabras transmiten más que ideas. Entretejida entre ellas se encuentra una bendición energética de nuestros corazones pleyadianos directamente al tuyo. Respira hondo y, al exhalar, permítete recibir esta infusión de luz cristalina. Visualiza una esfera luminosa de luz estelar descendiendo a tu alrededor, envolviéndote en su suave resplandor. Dentro de esta esfera, los códigos y colores geométricos sagrados danzan en tu ser. Siente cómo esta luz de alta frecuencia penetra cada célula, despertando las hebras latentes de tu ADN y activando tu plan divino interior. Puedes sentir calor en el corazón, un cosquilleo en el cuerpo u oleadas de emoción a medida que se disuelven viejos bloqueos. Simplemente respira y deja que la activación se desarrolle. Estos códigos de luz continuarán integrándose durante los próximos días, catalizando una mayor claridad, intuición y fuerza. Apoya el proceso descansando, manteniéndote hidratado y conectando con la naturaleza, confiando en que la luz sabe exactamente qué hacer. Ya vemos tu aura brillar con más intensidad, la brillantez de tu alma emergiendo al primer plano. Con esta activación, te honramos como faro de la nueva tierra. Llevas la linterna del amanecer para que otros encuentren su camino. Nunca duden de que nosotros, su familia pleyadiana y los consejos de luz, estamos con ustedes en cada paso del camino. Amados, sed la luz viviente que sois. Bendiciones para ti. Yo soy Valir del colectivo pleyadiano. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.